Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que siempre genera debate en el mundo del entrenamiento, las asimetrías de fuerza. ¿Son un problema a corregir sí o sí? ¿O son en realidad una característica más de cada atleta que simplemente tenemos que entender? Bueno, pues vamos a desgranarlo. Y claro, aquí empieza todo, la pregunta que se hacen constantemente entrenadores y atletas. ¿Qué es mejor? ¿Entrenar de forma unilateral, o sea, a una pierna, o de forma bilateral, con las dos a la vez? Pues para responder a eso primero tenemos que entender un concepto científico que lo cambia todo. Y ese concepto es el déficit de fuerza bilateral. Ojo que aunque el nombre suena un poco técnico, la idea es bastante sencilla y la verdad tiene unas implicaciones enormes en cómo deberíamos pensar el entrenamiento. A ver, este fenómeno no es nada nuevo, ¿eh? Se describió por primera vez allá por 1961. Y lo que nos dice es algo que, de primeras, choca un poco, que la suma de las partes no siempre es igual al todo. Es decir, cuando intentamos hacer fuerza con las dos piernas a la vez, la fuerza total que generamos suele ser menor que la suma de lo que cada pierna puede hacer por separado. Mirad, este ejemplo lo deja clarísimo. Imaginemos que una persona puede levantar 100 kilos con su pierna izquierda y otros 100 kilos con la derecha, en ejercicios a una sola pierna. La lógica pura y dura nos diría que con las dos juntas levantaría 200, ¿verdad? Pues no, resulta que en la realidad a lo mejor solo levanta 180 kilos. Esa diferencia, esos 20 kilos que faltan, eso es el déficit bilateral. Pero, ojo, y aquí viene lo importante. Este déficit no es una cifra grabada en piedra, para nada, cambia y mucho. Depende de la velocidad del movimiento, de la carga que se use, del ejercicio concreto que se esté haciendo y sobre todo del historial de entrenamiento de esa persona. O sea que no es una regla universal, sino un rasgo superdinámico y personal. Entonces, si esto es así, ¿qué nos dice la investigación más reciente sobre cómo afecta a nuestro día a día en el gimnasio o en el campo? Venga, vamos a ver qué dicen los estudios. Pues mirad, estudios recientes como los de Appleby y su equipo nos dan varias claves. La primera, tanto entrenar a una pierna como a dos funciona para ganar fuerza. La segunda, las ganancias se transfieren, o sea, si mejoras en sentadillas, es muy probable que también mejores en otros movimientos. La tercera, la causa de este déficit parece ser neurológica, cosa del cerebro y cómo coordina. Pero aquí viene lo más interesante, lo que de verdad rompe esquemas. El estímulo general que genera el entrenamiento parece ser más importante que el movimiento sea súper específico. Dicho de otra forma, no hace falta imitar a la perfección el gesto deportivo para mejorar en él. La conclusión práctica de estos estudios es muy potente. Como dicen los propios investigadores, el entrenamiento a una pierna no es solo una alternativa, es una herramienta buenísima, sobre todo cuando el entrenamiento bilateral de toda la vida, como una sentadilla con una barra muy pesada, es complicado de hacer. Es que el cuerpo es una máquina de adaptarse, y aquí se ve perfectamente. Un atleta que se pasa la vida haciendo ejercicios bilaterales pesados tiende a reducir ese déficit. Su sistema nervioso se vuelve un experto en coordinar ambas piernas. Y al revés, alguien que se especializa en movimientos a una pierna puede incluso aumentar ese déficit. Al final, el cuerpo se hace bueno en lo que practica. Lógico, ¿no? Vale, perfecto. Ya sabemos que estas diferencias existen, pero, claro, ¿cómo las medimos bien? ¿Cómo le ponemos un número a todo esto para poder tomar decisiones con fundamento? Pues mirar, aunque se pueden hacer test con las dos piernas, la ciencia nos dice que para tener la foto real de la simetría, lo mejor son las pruebas unilaterales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque al probar cada pierna por su cuenta, evitamos que la pierna más fuerte compense y ayude a la débil, algo que podría esconder la diferencia de fuerza real que existe. Y para ponerle ese número, la fórmula que se recomienda es el índice de asimetría bilateral, o BI1. Lo bueno que tiene es que es muy consistente porque siempre compara la dominante con la no dominante. El proceso es fácil, se mide la fuerza de cada pierna por separado, se mete en la fórmula que vemos aquí y listo. El resultado es un porcentaje de asimetría, así de claro. Y con ese numerito en la mano, llegamos a la pregunta del millón. Tenemos un porcentaje, un dato. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿De verdad es para tanto? ¿Importa de verdad ese desequilibrio? Pues mirad, durante muchísimos años ha existido una especie de ley no escrita en la ciencia del deporte. Un número mágico, el 15%. Se decía que una asimetría por encima de ese 15% era una bandera roja, una señal de que había más riesgo de lesión. Este número lo hemos oído y leído hasta la saciedad. Sin embargo, y aquí viene el giro, la ciencia más actual pone esto muy en duda. Como dice la literatura, es que faltan estudios potentes que de verdad demuestren que pasar de ese 15% predice que alguien se va a lesionar. La idea parece que surgió de una simple observación, que muchos atletas sanos estaban por debajo. Pero ya sabemos que una cosa es que dos cosas pasen a la vez y otra muy distinta es que una sea la causa de la otra. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se propone ahora? Pues lo primero, el contexto es el rey.
No tienen nada que ver las necesidades de un remero con las de un tenista. Lo segundo, una sola foto, una medición aislada, nos dice muy poco. Es mucho más útil ver la película entera, seguir la evolución de esa asimetría a lo largo del tiempo. Y lo más importante de todo, el criterio final siempre tiene que ser el rendimiento. ¿Esa asimetría está afectando a la capacidad de rendir al máximo? Si la respuesta es no, entonces, a lo mejor la asimetría no es el problema. Y todo esto nos deja con una idea final para darle una vuelta. Quizás la obsesión por buscar esa simetría perfecta, ese 0% ideal, no es el camino correcto. A lo mejor, el enfoque más inteligente es justo el contrario, entender el perfil de desequilibrio que es único para cada atleta y aprender a gestionarlo, a optimizarlo, para sacar el máximo rendimiento. Porque al final, en muchos deportes de élite, la asimetría no es un defecto que haya que corregir, sino una adaptación necesaria para poder triunfar.